Bad Boys, un espacio entre amigos para conocer más de la palabra de Dios, llevarla a nuestro corazón y aplicarla a nuestra vida diaria. Querido Huicho, bienvenido a este tu podcast, episodio 87. 87, sí, yo la vez pasada me equivoqué, ¿verdad? 87. Pues tenemos que empezar a planificar qué vamos a hacer para el 100. El 100, de veras que va a ser emocionante llegar a 100. Tengo una idea ahí, te quiero... Démosle vueltas a todo. Te quiero comentar, pero después fuera de cámara. Qué alegre, Carlos, poder nuevamente grabar aquí con vos este podcast. Hoy no tenemos invitado, pero era planificado para que pudiéramos platicar un poquito más íntimamente con de vez Carlos. en cuando cae no traer gente, así solo estamos vos y yo y las personas que nos escuchan. Ya va subiendo la audiencia, fíjate Sí, vos. me di cuenta vos en los últimos dos, bueno... Lo que pasa es que cuando le ponemos ahí una ofrenda de pauta, una ofrenda para YouTube, que pobrecitos hay que ayudarlos a los de YouTube, hay más escuchas, pero orgánicamente ya tenemos audiencia. Sí. Hasta preguntan cuando posteo tarde y todo. Discúlpeme, bueno. Discúlpeme Luis y discúlpeme la audiencia que está pendiente. Que la audiencia sepa que yo sí te lo digo. Sí, Luis me lo recuerda. Esta semana nos ponemos ya al día. Bueno, pero jueves. hoy terminamos esta miniserie de lo que el dinero no puede pagar. Lo interrumpimos ahí brevemente por la Semana Santa y que tuvimos invitados especiales para hablar de nosotros los de la fe. Que espero que la hayan ido a ver. Sí, la verdad es que yo la vi, me gustó. Con mi familia la vimos, a ellos no les gustó, pero es parte de verdad. O sea, y lo dijimos, la película es un poco controversial. Yo te voy a ser honesto, yo la vi dos veces. La primera y la segunda. y la primera sí fue muy sensible todo ese tema controversial de la película y las cosas que toca y cómo se ríe de la iglesia. La segunda vez que lo vi no me pareció tan controversial. Fíjate que creo que ya viéndola más objetivamente, mucho de lo que pasa en la película pasa en la vida real. Así es. Entonces lo que pasa es que tal vez no nos gusta que nos lo muestren. Así es. Pero si alguien quiere saber más de esto, no solo vea la película, sino escuche nuestro episodio anterior en donde entrevistamos al director y al actor principal de la productor, película. Arturo Allen fue el que la escribió, el que la produjo. Y él fue nuestro primer actor en Bad Boys, ¿verdad? Mira, pues. Hoy habíamos tenido actores en Bad Boys, ¿no? No, actores no habíamos. Tom Cruise iba a venir, pero ya no pudo. Sí, nos canceló a última hora. Nos canceló. Bueno, volvamos al tema. Pero regresando al tema, hoy sí terminamos este tema de lo que el dinero no puede comprar. Y el único tema que no habíamos hablado era de la deuda. De la deuda. Así cabrón. que hoy vamos a hablar de lo que la deuda, que el dinero no puede pagar. Yo estaba leyendo, todos saben que vos preparas los temas, no es secreto. Estaba leyendo el tema que preparaste para hoy y solo una frase se me venía a la mente. ¿Va? No sé si es apropiado decirlo, pero lo voy a decir de todas formas. La frase que se venía a la mente es: a todo coche le llega su hora. Vos. Así es. Y realmente eso pasa con la deuda. Vos Sí. Eventualmente todos tenemos que pagar nuestras deudas. Todos tenemos que pagar nuestras deudas. Esa es una idea común que las personas piensan, que a alguien se le va a olvidar que si le debes no le tenés que pagar porque se le olvidó. No sé si te ha pasado eso. A mí me pasó con una persona que de verdad le tenía cariño y por lo mismo en algún momento pues le presté plata, ¿va? Y yo no sé, pues por el cariño la persona tal vez pensó que nunca tenía que pagarme porque nunca me pagó. Yo creo que estamos que sé quién es vos. Sí, ¿va? A mí me pasó lo mismo. Fíjate que yo con ese tema de los préstamos, yo honestamente, para que sepan los que me escuchan, mis amigos y mi familia, a mí no me gusta dar dinero prestado. No porque sea egoísta o avaro. Es porque yo aprendí que cuando das dinero prestado, lo mejor es hacer como que si no lo vas a recibir de vuelta. Y eso a mí me ha salvado de muchas amistades. Y hasta que aprendí eso, empecé o dejé de perder amistades por dinero. Fíjate, porque sí tuve un par de amistades que perdí por temas de deuda. Que mira vos, préstame, que mira que no tengas pena. Y cuando era hora de cobrar, no se podía, vamos. Entonces lo más sano para mí era, bueno, ya no tengamos nuestra relación porque tenemos eso. Y entonces cuando aprendí que mejor cuando alguien tiene una necesidad y pide prestado y yo estoy en la posibilidad de hacerlo, lo doy, pero dentro de mí digo, mira, aquí está. Y si no viene de vuelta, pues claro, sé que te estoy y si ayudando. viene de vuelta, buena onda, porque
gana confianza a la persona también al ser es una persona cumplida que paga. O sea, yo sí a quien le he prestado y me paga, la verdad es que le agradezco y lo bendigo. Y se gana mi confianza. Entonces no es aquello de que, todo el mundo, no tengas pena porque después a nadie le da pena. Entonces, por eso te digo que yo a veces prefiero decir no, porque yo sé que mi condición es, dentro de mí, es decir, no se lo voy a cobrar. Entonces, mejor digo que no, porque si no empezás a regalar dinero. Pero no todos son así como vos y como yo. O sea, hay mara que sí cobra. Hay gente que sí cobra. Yo sí, como cobrador, no sirvo. O sea, yo tengo varios años de trabajar con la banca. Pero si algo de verdad jamás en la vida haría y porque lo veo en estas instituciones financieras, es trabajar en cobros, de verdad. Es que yo no puedo. O sea, a mí alguien me dice, no puedo, bueno. No tengas pena. No tengas pena, pero en el fondo, eso es del diente al labio, que en el fondo uno dice así como, pero entonces, ¿por qué se meten a deudas? Pues, ¿por qué te piden prestado si no pueden pagar? O si no te van a cumplir. O sea, en el fondo uno, aunque tenga lástima, misericordia o como le llames, esperarías que la persona pague. Y te digo, yo voy a hablarte aquí un poquito de experiencia de banca, ¿verdad? La gente llega a los bancos, pide prestado dinero. Generalmente se hace un estudio para poderles dar dinero. No es que se le da dinero a cualquiera que pide dinero. Y hay gente buena paga. Y sabes que esas personas buenas pagas pueden pedir prestado las veces que quieran y siempre les van a dar el dinero. Y es más, cada vez les van a tratar de mejorar las condiciones porque es un buen cliente. Fíjate que es interesante eso. Sí, hay un tipo de deuda que es sana, y digamos a nivel empresarial uno siempre piensa, o una de las cosas que uno dice es que es mejor hacer dinero con el dinero de alguien más. Por supuesto, eso tiene un costo, ¿vos? Pero si el costo se paga con la misma ganancia que vas a tener, pues uno dice, bueno, mejor le pido prestado al banco para hacer este negocio, no pongo en riesgo mi capital o mis bienes y listo, vamos. Eso es una deuda buena y hay gente que la maneja bien. Hay gente que la maneja bien y hay gente que la maneja muy mal. O sea, piden prestado dinero y no lo pagan. Piden pan, no les dan, dijo. Sí, y ves las tarjetas de crédito. O sea, hoy en Guatemala está a punto de salir ya salió, creo yo, la ley de tarjetas de crédito, porque hay demasiadas quejas de gente que se siente acosada, pero pues, ¿por qué te vas a sentir acosado si estás pagando? O sea, esta es la gente que no paga es la que está provocando este tipo de cosas, porque si vos usas tu tarjeta de crédito, tenés que saber que ese dinero no es regalado, es prestado. O sea, cada vez que usas tu tarjeta de crédito, estás pidiéndole prestado dinero al banco. Y las tarjetas de crédito, honestamente, son a nivel de deuda, son las que peores condiciones tienen. Y, o sea, sí hay que saberlas usar, pero también hay que saber que si te metes en clavos con tarjetas de crédito va a ser mucho peor que te metas a otro tipo de deudas. Y te voy a contar una historia. Que me disculpen los bancos. Sí. Una anécdota mía personal del tema de tarjeta. La verdad es que a mí la tarjeta sí me enseñó muchísimo de este tema. Yo estaba recién a punto de casarme y comencé a usar tarjeta de crédito. Mira vos, cuando yo me casé, yo tenía una cierta deuda de tarjeta de crédito y después de casarme tenía una deuda mayor de tarjeta de crédito y nunca le conté a mi esposa los problemas que yo tenía con la tarjeta de crédito. Pero me está costando muchísimo pagar hasta el día en el que Dios me llevó a las cuerdas y me dijo, tienes que pagar. Y entonces de verdad que hice, bueno, Dios proveyó, porque Dios proveyó trabajo. Y a través de ese trabajo, apartar el dinero e ir a pagar, a poner a cero. Y el día que puse a cero las tarjetas de crédito, mira vos, fue uno de los días más emocionantes y contentos que yo puedo recordar en mi vida. Y aprendiste tu lección. Y aprendí mi lección. Nunca más, pero nunca más tenerle un pendiente a la tarjeta de crédito. Yo llego a la fecha de pago y pago. ¿verdad? Y antes de que llegue la fecha de pago, pues, porque si no ya tengo que pagar intereses. Entonces llega la fecha de corte, veo cuánto es lo que tengo que pagar y llega la fecha de pago y pago. O sea, aprendí que las deudas se pagan. No hay forma alguna de que una deuda la puedas evitar, ¿verdad? Totalmente. Ese es el concepto de deuda. Ese es el concepto de deuda. Ahora, ¿por qué estamos hablando hoy de esto? Bueno, número uno, porque hemos estado hablando del dinero repetidamente
Y este es un concepto de dinero que en la iglesia, en el cristianismo se ha metido muchísimo. Ahora el tema de la deuda. Y hay gente en las iglesias viviendo, a veces prestándole a los hermanos, ¿verdad? Y quedando mal entre hermanos. Y esto ha causado una serie de problemas en las iglesias. Porque de alguna manera se ha pensado que porque es hermano no tiene que pagar. O ese es el que adquiere la deuda, ¿verdad? Como es hermano de la iglesia. Y si le cobras, vos sos el malo. Vos sos el malo. O sea, ¿te imaginas semejante cosa? ¿Cómo se le da vuelta a esto? Las deudas se pagan. Y el primer mensaje que yo pues quiero trasladar a quienes nos oyen es, si alguien tiene una deuda, miren, perdonen, pero tiene que pagarla, pues. O sea, pueden clamar al Señor, podemos clamar al Señor para que te provea trabajo, para que te provea ingresos, pero no, es difícil que Dios venga y un día te borre el saldo de la tarjeta de crédito. Le caiga un ladrillazo al que le debes y se le olvide la deuda. Y sí, y se nos olvida eso, incluso como que se nos olvida. Y yo algo que agregaría a eso es, si usted, o si ustedes, o si vos, o si tú estás en ese tema de deudas, busquen ayuda. No alguien que te la vaya a pagar, pero alguien que te pueda aconsejar, que te pueda asesorar, que te pueda acompañar. Porque vos me lo contaste, sé que en más de alguna ocasión se han acercado con vos por tu experiencia y te dicen, mira, ¿cómo podría esta familia, cómo podría esta persona estructurar sus finanzas para eventualmente salir de deudas? Sé que hay ministerios y que hay iglesias que tienen un área que se dedica a apoyar en eso. Creo que hay uno que se llama Zona Cero y hay de distintos nombres. Hay varios. Entonces es saludable también buscar, como en cualquier área de nuestra vida, voz personal o profesional o familiar, es saludable si estás en problemas buscar ayuda de alguien con más experiencia que te pueda aconsejar. Y de repente, por misericordia, va Dios a enviar a alguien que te pueda dar aún más y te dice, mira, yo te voy a consolidar tu deuda con un interés menor, o yo te voy a consolidar tu deuda y me vas a pagar de esta forma, o mira, siempre va a haber una salida, ¿verdad? O sea, lo importante es que empeces a caminar en un camino, valga la redundancia, saludable financieramente. Y eso que acabas de decir, ¿verdad? Alguien te puede dar a consolidar y ese tipo de cosas que hay que buscar bien, gente sabia, gente correcta, pues porque alguien te puede meter en un problema con eso. Y recientemente estuve ayudando a una familia que empezó por deber 15,000 quetzales y paró perdiendo una casa de más de $500,000 de quetzales, empezando a deber 15,000 quetzales porque ¿qué pasaba? Queriendo pagar eso, prestaron en un lugar, pero prestaban un poquito más. Y entonces, pues, como no podían pagar eso, prestaban en otro lugar, pero un poquito más. Y ese un poquito más, llegó a pasar más de $500,000. Entonces, ¿cómo llega a pasar esto? Es porque en un momento dado, una deuda pagando otra deuda no está pagando nada. Solo estás moviendo de acreedor. Aquí hay un deudor y un acreedor. Y si todavía prestas más, estás haciendo más grande el problema. Entonces, yo sí creo. Es interés sobre interés. Interés sobre interés. Un crecimiento debías ahora un capital de 15,000 y ahora debes 30,000. O sea, de la noche a la mañana. ¿Cómo es posible? Sí. Hoy venía manejando por la zona 10 de la ciudad capital de Guatemala y había una gran valla de un banco. Y decía... Pero no era el mío. No era el tuyo. O sea, para los que no sabían, Luis tiene banco. No, Luis trabaja en un banco. No, había un banco y la publicidad decía, no me acuerdo literalmente, pero algo así como que nuestro interés más importante es el suyo. Pero yo me ponía a pensar, por supuesto que el interés más importante es el mío, pero el que me pueden cobrar, no el que me pueden generar, vamos, porque al final así funciona la realidad. O sea, los intereses que vos vas a pagar siempre van a ser mucho más altos de los que vas a poder sacarle a un banco. Y dicho sea de paso, los bancos y las financieras y las tarjetas de crédito viven de los intereses que pagan las personas. O sea... Sí. La gente cree que los puntos y las mías son gratis. Yo trabajo en mercadeo, lo hemos contado antes, y nada en la vida es gratis, vos. Nada. Cuando te dicen, mire, le regalo 1,000 puntos, mire, es porque alguien está pagando. O sea, alguien paga eso y normalmente vas a ser vos el que los paga con los intereses de tus deudas. Ah, sí, mero es. Ahora, todo este tema,
empezamos diciendo la deuda que el dinero no puede pagar. Y alguien diría, pero si están diciendo que sí se pague y que se pague con dinero. Claro, porque este tipo de deudas no solo se puede, se debe pagar y se debe pagar como es correcto. O sea, un cristiano, un verdadero cristiano debe honrar la deuda pagando. Y pagando incluso hasta el último centavo, con todo intereses, con todo, y dándole las gracias a la persona que confió o a la institución que confió en vos. Un verdadero cristiano creo que debe hacer lo correcto. Ahora hay una deuda que no puede pagar el dinero, por más que ahorres o por mucho dinero que tengas. Y estoy hablando del pecado. Exactamente. Y aprovechando que acabamos de pasar la Pascua, ahora si acabamos de pasar Semana Santa, creo que es bueno recordar esa deuda. Es bueno recordar esa deuda porque es una deuda que, al igual que la que estábamos hablando hace un rato, no es una deuda que a Dios se le va a olvidar, ¿verdad? Que, ay, sí, es cierto. Mira vos, y yo en esta semana que pasó estábamos reflexionando con mi hijo del tema de la cruz y nos pusimos a ver un documental que hablaba de eso, vos, y uno de los mensajes que decía el documental es que la iglesia progresiva, la iglesia reciente, como que con tal de endulzarnos las cosas, le han quitado importancia al tema ese del pecado y recordarle a la gente que todos nacimos con esa deuda, vamos. O sea, todos nacimos en un mundo caído, somos... Y la hemos hecho más grande. Y vamos acumulando. Pero lo que no nos dicen es que eventualmente la vamos a pagar. Y eventualmente cuando llegue el juicio de cada uno de nosotros, ese día no nos van a decir, mira, te doy una última oportunidad. Nos van a cobrar. Sí, hay un día de pago. Vamos, un día de corte y un día de pago. El día de corte es el día que te moriste y el día de pago es el día del juicio. O sea, pura tarjeta de crédito. Y nos va a llegar a todos. Entonces, los que somos creyentes tenemos que recordar que ese momento va a llegar. Sí. Y esto es interesante porque, al igual que las deudas, que hace un rato hablamos, las personas creemos que podemos ir por la vida pecando todos los días y que no pasa nada. O sea, Dios es un viejo bonachón, buena gente, que él me va a decir que no hay nada, no hay problema. Él está más preocupado por los violadores, por los asesinos, por esa gente sí tiene problemas, pero no, yo no, ¿verdad? O el Señor está más ocupado con los LGTB, ¿verdad? Porque ellos sí tienen problemas, desórdenes sexuales. Ese sí es pecado. Ese sí es pecado, ¿verdad? Yo solo miro pornografía, ir a alguno, pero eso no. O sea, todo mundo minimiza su pecado. Y su deuda. Y su deuda, ¿verdad? Pero es como que vos vengas en un banco legal. Mire, pero hay personas que le deben más. Sí, claro. Pero, y todos me van a pagar. Y todos me van a tener que pagar, pues. Como por deuda no hay cárcel, dicen. Sí, claro, pero... ¿Has escuchado eso? Sí, ¿verdad? Sí, hay figuras. Ya nos meteríamos a Honduras y nos ponemos a hablar del tema. Pero no hay un delito que te mande directamente a la cárcel, pero sí hay formas de demostrar que fuiste un estafador. Y por estafa, ahí sí. Ahí sí hay cárcel. Entonces, te digo que aquí hay un mundo. El hecho es que alguien podría decir, yo no tengo que pagar. O sea, hay gente que debe más, sí, pero que gente deba más no hace que vos no debas. Y deudas, en este tipo de deuda que estamos hablando, no hay deudas grandes y deudas pequeñas. No hay pecados grandes y no hay pecados pequeños. Son deudas, simplemente. O sea, ¿y por qué son deudas? ¿En qué momento yo adquirí esta deuda? Yo no te lo escribí aquí. Es decir, no puedes venir al mundo que Dios creó a usar el oxígeno que Dios provee con los recursos que Dios genera para hacer lo que se te dé la gana. Es que imagínate, con un cuerpo y una vida que Dios te da. Sí, un concepto que yo espero que haya entendido bien y si no me disculpan los que sepan de más de teología que yo, es que muchos tenemos la idea de que Dios nos va a mandar al infierno por la deuda, por el pecado, pero realmente cuando nacemos ya vamos para allá. Y la buena noticia, digamos, estamos hablando de esta deuda que eventualmente vamos a pagar. La buena noticia es que hay un camino para salir de esa deuda. Así es. Entonces, yo creo que no es que Dios me esté enviando al infierno, yo ya iba para allá, pero Él puso un puente, puso una cruz que me permite no llegar ahí, ¿verdad? Entonces, esa es la salida de esta deuda que yo traigo. Vos acabas de dar en el clavo. Fíjate que las personas creen que se tienen que ganar el cielo o se ganan el infierno. No, es que el infierno ya está para todo aquel
que nace en este mundo y simplemente lleva la vida que este mundo te ofrece. O sea, ya instantáneamente no tienes que hacer nada, no te tienes que ganar. Ahí vas. Pero Dios, en su infinita amor, gracia y misericordia, Él decidió salvar a todo aquel que cree en Jesucristo como el único camino que lo lleva al Padre. O sea, hay una forma de salir de esto. Entonces, o sea que en ese momento a Dios se le olvidó la deuda. No. Lo que dice la Biblia en Romanos 3:24, y lo voy a leer en esta versión que me gusta, dice: pero Dios, por su gran amor, gratuitamente nos declara inocentes porque Jesucristo pagó por todas nuestras deudas. O sea, ya hubo un pago. O sea, no es que no haya habido pago. Sí se pagó, solo que no lo pagaste vos, lo pagó Él. En otras palabras, vos y yo estábamos sentenciados al infierno y a las consecuencias de nuestros pecados y a la vida que hemos llevado, a los sentimientos que hemos tenido, a los pensamientos que hemos desarrollado, a la rienda suelta que le hemos dado a nuestra vida sexual, como a nuestra vida económica, de todo eso debemos responder. Pero alguien pagó por eso. O sea, no fue una deuda sin pago, es que ya se pagó. Entonces, como ya se pagó, aún en la legislación, en la legislación de este mundo no puedes pagar 2 veces algo que está pagado. Está pagado. Ese es el punto. Sí. Y el tema, o lo que tal vez alguien nos pueda decir, bueno, pero si ya está pagado, entonces, ¿para qué tengo que hacer yo, vamos? Y ese fue, y con vos lo hemos platicado fuera de micrófonos, en micrófonos algunas veces, cómo funciona cómo es ese mecanismo donde yo me puedo hacer acreedor de este beneficio, vamos. Y creo yo que también es otro concepto que yo a veces no termino de entender, vamos, pero realmente no hay nada que vos puedas hacer ni para merecértelo ni para ganártelo. O sea, aquí no hay nada es por tu mérito, nada es porque tú hagas algo, al contrario, es porque Dios te amó primero a vos. El famoso versículo que todo mundo se sabe, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Y para mí lo que eso significa es, entonces, si yo no puedo hacer nada, si no hay nada que yo pueda hacer para hacerme merecedor de eso, entonces, ¿qué significa? Y lo que yo he entendido, lo que yo he querido entender es que significa que vos tenés que vivir una vida que responda a ese sacrificio que hizo Jesús y que hizo Dios por vos. O sea, hay un paso de fe, hay una oración, pero a partir de ahí vos debés vivir una vida que responda a ese sacrificio siempre, todos los días. Eso es lo que realmente hace la diferencia en términos de ser o no ser cristiano, creo yo. De hecho, Romanos 6, hace un ratito leímos Romanos 3, pero Pablo responde la pregunta en Romanos 6. Uno dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucite de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. ¿Qué quiere decir esto? Que Él pagó la deuda. En el momento en el que vos crees en Él como el único medio salvador para pagar tu deuda, Él se vuelve tu Señor. La vida que vivías antes se acabó, muere. Es que te morís, literalmente, morís a la vida que te llevó a eso. Y volvés a nacer. Es lo que te está diciendo aquí. El ser bautizado no es el hecho ese de que entraste al agua y saliste del agua. Te está hablando de ese nacimiento a una nueva vida en la cual Él es el Señor. Y por eso cuando vos decís el Señor Jesucristo, es que Él se convierte en tu amo y Señor, el dueño,
entregaste tu vida, tu control, tu futuro, tu presente, tu mañana, tu pasado también. Él pagó por eso. O sea, ya estuvo. O sea. Y ya no vivís una vida donde responder cada día a ese sacrificio sea una opción. Vivís atado a esos mandamientos y atado a esa expectativa que Dios tiene para tu vida. Yo no sé si la conversamos acá. Hace poco estuve escuchando unas prédicas de Tim Keller donde hablaba él de la armadura de Dios, ¿vamos? Y él hacía una analogía, una explicación de por qué Pablo había decidido hablar en términos de guerra acerca de ciertos temas. Uno de ellos, el tema de la armadura de Dios. Y él explicaba que los términos de guerra aplicaban acá no porque nos gustara la sangre o la violencia, pero simplemente cuando vos tenés un general, una persona que te da una orden y vos sos un soldado o alguien de menor grado y te da una orden, vos no tenés opción. Si tu general te dice usted va a la guerra, vos vas a la guerra. Y si no vas a la guerra, probablemente te vayan a acusar de traición, de sedición, de qué sé yo. Vamos. Al final, yo creo que así deberíamos de entender nuestra relación una vez que entramos en ese entendimiento de nuestra salvación. Dios es como un general para nosotros y Él no te está diciendo, mira, si querés sí, si no, no. Que de repente pasen los trabajos. ¿Va? Vos tenés tu jefe y tu jefe te puede decir si querés sí y si no, pues no tengas pena. Pero un general, si vos sos tu soldado, no tenés opción. Claro. Entonces no sé si ves ahí la diferencia. ¿Va? Entonces eso aplica acá. Cuando vos aceptas ser parte del ejército de Dios y cuando vos aceptas entrar en esa relación con Él, Él es tu general. No tenés opción. Debes de vivir toda tu vida en respuesta a esa relación. Uh-huh. Hay una famosa parábola, ¿verdad vos? De que Jesús habla de cuando alguien perdonó una deuda, un señor perdonó una deuda muy grande y el otro no le pudo ni siquiera perdonar una deuda pequeña a su consiervo. Lo cual te hace ver que Dios realmente es ese gran señor que te perdona una deuda enorme de la cual vos no sos consciente. Pero si tu vida no cambia, si no ves el perdón, que es lo que le pasó a ese siervo, vas a seguir viviendo tu vida igual, cobrándole a otros por cosas pequeñas, porque tu vida sigue siendo la misma. Pero lo que te está diciendo aquí, esto es que en el momento en el que vos entendés que Jesucristo pagó tu deuda, no es una obligación estar con Jesucristo, o sea, que ahora tengo que estar con Él. No, es un privilegio, es un deleite, es una oportunidad para tu vida, porque tu vida ya iba mal. Es que ese es lo que la gente y yo no entendemos. Tu vida ya iba mal y Él viene y te salva sin que lo merezcas. ¿Cómo poder pretender después de eso seguir viviendo la vida que me estaba destruyendo? Esa es la parte que no tiene sentido. ¿Cómo puedo seguir yo cobrándole a este mundo cosas pequeñas cuando el Señor me pagó por algo que yo no podía pagar? O sea, otra vez el concepto de la deuda, ¿verdad? La gente cree que podemos andar por la vida haciendo lo que se nos da la gana, sabiendo esto y seguir haciendo lo que se nos da la gana. Eso no es posible. O sea, eso es no creer en Él. Eso es ni siquiera darle importancia a Él. O sea, cuando te das cuenta que Él es Él era el al que le debías y Él mismo lo pagó. Mano, es que no vivir agradecido con eso es de verdad ser un desgraciado, porque no tienes gracia. Un desgraciado malagradecido. Desgraciado malagradecido. Yo ponía un ejemplo acá. Vos venís y me prestas tu casa a mí. Yo vengo y hago un parrandón. Y vos tenés una casa. Y me invitas. Y no te invito a vos porque vos te fuiste de viaje y me dejas las llaves de tu apartamento. Y yo vengo y hago un parrandón ahí. Y te dejo esa casa inhabitable, hasta quemé los sillones, vamos. ¿Qué esperarías vos de mí? Última vez que te presto mi casa o mi apartamento. Última vez que me prestas tu apartamento, ya esperarías que como mínimo yo pagara por las reparaciones que, como mínimo, ¿verdad? Y esperarías que yo de alguna manera ver en mí un arrepentimiento. ¿Y qué tal si yo no puedo pagar? ¿Me perdonarías?
Digamos que sí, pero probablemente no. Probablemente no. Quisieras que escarmentara, quisieras que pagara, que aprendiera la lección y que de alguna forma, como sea, ¿va? Aunque sea con sangre y mi humillación, pagara por eso. Que alguien pague, vamos. Bueno, eso fue lo que el Señor hizo. Con la humillación de su Hijo, Él pagó tu deuda. Él pagó mi deuda. Carlos, este concepto todavía al día de hoy, por fácil y sencillo que suena, es la bisagra entre los cristianos y los que no son. Porque solo hay dos grandes grupos. El que cree que Jesucristo es el Señor y confía su vida en Él y sabe que Él pagó la deuda, y el que cree que no y cree que por sus buenas obras o por agradar a Dios o porque no es tan malo, se va para el cielo. O sea, solo hay dos grandes grupos. Sí, o sea, todo es que hace poco, ¿dónde vi esto? Creo que fue alguna discusión en línea, algo así, donde la persona decía, yo al final me di cuenta que yo estaba parado en una montaña, había un precipicio, había otra montaña, y a este lado había un precipicio, había otra montaña. Cualquiera de los dos saltos que yo hubiese dado era un salto de fe. Uno era un salto de fe hacia creer que Jesús murió por mis pecados, y el otro salto de fe era hacia creer que nada de esto existía. Al final, cualquiera de los dos era un salto de fe. Y eso cambió mi vida. Yo decidí creer que Jesús murió por mis pecados. Es un poco lo que vos decís ahora. O sea, solo hay dos saltos que puedas ver en esta vida. O saltás hacia los brazos de Dios y el sacrificio que Él hizo por vos, o saltás a no creer que esto es cierto. Al final, como decía al principio, a todo coche le llega su hora, vamos, y vamos a tener que rendir cuentas de esto. Y yo sé que hay mucha gente, incluso dentro de la iglesia, que no les gusta hablar así o decir esto, pero es la realidad. No podemos vivir, incluso dentro de la iglesia, no podemos vivir como que si no fuéramos a pagar los elotes que nos comimos. Sí, entonces, sí, es la oración de fe, el bautismo, eso es lo que nos hace públicamente ser cristianos y reconocer la salvación. Pero tenés que vivir todos los días recordando eso. En nuestra iglesia, ahorita para el viernes de Dolores, hicieron una actividad muy visual de lo que fue el sacrificio de la cruz. Al final de la prédica, del servicio, a todos nos dieron unos papelitos y nos pidieron que anotáramos ahí nuestros pecados. A mí no me alcanzaron los papelitos, vamos. Y tampoco alcancé a ver los de los demás, pero... A mí me hubieran tenido que dar un doble un rollo de papel turismo. Sí. Pero o sea, lo que sí es que los papelitos eran negros y eran lápiz, entonces no alcanzabas a ver los pecados de los demás. Pero sí alcanzabas a ver quiénes se pararon. Y todos se pararon. Pero el punto es que nos dijeron, anote sus papelitos, sus pecados en el papelito, y al frente habían unas cruces con clavos. Entonces vos te parabas y después de anotar tu pecado, y todo esto muy solemne, por ejemplo, por supuesto, y colgabas tu pecado en la cruz, ¿vos? Y después hacían la reflexión de ahí, en esa cruz están sus pecados. Y eso es lo que significa el sacrificio, ¿vos? Y esa es la realidad. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces, lo siento mucho si alguien no lo había escuchado así o no lo quería recordar, pero esa es la realidad. Esa deuda ahí está en la cruz. Y si nosotros ahí es donde se paga. No creemos en ese sacrificio, entonces te la van a cobrar. Claro, en el día de pago, ok, ¿está o no está pagada tu deuda? Sí, yo oí como que la pagó, pero creías en Él. O sea, viviste una vida creyendo en Él, de verdad demostrando que Él era tu Señor. O sea, es que ese es el punto. No es que te lo ganes. No te lo puedes ganar. O sea, Él lo pagó y ya está pagado, pero lo único que te pide es que lo creas. ¿Sí? Y lo creas de verdad, en tu corazón. Y esas dos palabras, de verdad, cuando de verdad crees en esto y cuando hay una verdadera conversión de tu corazón, es cuando creo yo que podemos realmente vivir como Dios quiere y como Dios manda. Luis Marroquín, Carlos Rodas no están libres de pecados. Yo pequé hoy en la mañana, en la tarde, hace unos minutos antes de estar aquí con vos.
todo esto no quiere decir de que ya somos santos, pero queremos vivir una vida en respuesta a ese sacrificio de cara a Dios y reconociendo y recordando todos los días lo que Él hizo por nosotros, ¿verdad? Sí. Y que realmente eso sea el norte de nuestras vidas, de las vidas de nuestros hijos, de nuestras familias. Y yo creo que eso es lo que realmente hace una diferencia. Yo muy probablemente el día que me toque entregar cuentas, ese día, a menos que esté en coma, pero ese día habré pecado, ¿vos? Pero yo espero que Dios reconozca en mí un corazón de alguien que quiso vivir de acuerdo al camino que su hijo dejó. Hoy en la mañana escuché una predica que contaban esta historia. Un niño estaba perdido y un policía lo ve y le dice, te ayudo a llegar a tu casa. Es que no sé dónde vivo, no sé cómo decirle dónde vivo. A ver, y le comenzó a decir nombres de tiendas, de supermercados, de hoteles, de farmacias, de todo. Mira, nada. Entonces el policía se acordó de que en el parque había un parque ahí cercano y que ahí había una gran cruz. Entonces le dijo, mira, tú has visto una cruz blanca que está en tal. Ah, sí, la he visto. Si llegas ahí, ¿crees que podrías ubicar tu casa? Sí, creo que sí. Entonces lléveme a la cruz porque de ahí yo podré encontrar mi hogar. Mira vos, a mí me encantó la historia porque o sea, si llegamos a la cruz podemos encontrar el camino al Padre. No hay otro camino al Padre si no es por Cristo. Entonces, aún para nosotros, para los bad boys, la gente que pecamos todos los días, como dijiste, que pecamos hoy y pecaremos mañana y que vivimos pecando porque no hay justo ni siquiera uno, aún para nosotros hay esperanza. Lo veo en la muerte del ladrón a la par de la cruz de Cristo, cuando le dijo, Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Esa palabra, Señor, en ese momento, Carlos, él entendió que ese que estaba a la par era el Hijo de Dios y que él era el camino al Padre. Y por eso le habló de su reino y le habló de todo. O sea, como una persona que como que toda su vida hubiera habido una iglesia. Él lo entendió en un minuto de estar... Sí. Y seguramente si ese es el ladrón, si hubiera bajado de la cruz y hubiera tenido aún años para vivir, hubiese vivido de esa forma. Hubiera vivido agradecido con él, ¿verdad? Es como aquel ciego, ¿verdad? Vos, de que Jesús lo sana. ¿Y qué pasó? No sé, yo solo sé que él me sanó. Yo antes era ciego y ahora veo. O sea, vivir agradecido, Carlos. O sea, vivir una vida que honre el sacrificio de aquel que pagó la deuda que yo no podía pagar. ¿Por qué? Porque no hay dinero que pueda pagar la deuda. La gente cree que dando diezmos, ofrendas, quedando bien en la iglesia, quedando bien con el pastor, quedando bien invitando a medio mundo, ahí se pagan las deudas. No, eso está bueno que lo hagas por generosidad, pero eso no paga tus deudas de pecados, pues. Algunos hacen penitencias y cosas de ese tipo para pagar sus pecados. No hay forma alguna de que una penitencia que hagas, aunque dejes de comer. Ya hablamos del ayuno hace un tiempo, ¿te recordás que dejando de comer vas a pagar por un pecado? No podés pagar por un pecado. No hay dinero, no hay cosa que hagas. Y no hay obras que puedas hacer para merecerte esto. No hay. Es un regalo. Así es. Es un regalo inmerecido. Pero sí podemos vivir agradecidos con él. Así que, Carlos, este es el tema para cerrar la serie de lo que el dinero no puede pagar. Y en la deuda que el Señor pagó, no hay cantidad alguna. Es que eso vale millones de verdad. O sea, tu vida vale millones. Y Él pagó con su sangre eso. Hay una canción que a mí me gusta mucho y he estado, la escucho todos los días. Música, maestro. La escucho todos los días y la escucho mi hijo se enoja porque cuando lo voy a dejar al carro pongo la canción, pero la pongo como 10 veces en versiones distintas. Hasta hay una versión cumbia, fíjate, buena la canción. Pero es la de Amor sin condición. Ya la cantan varios babos ahí. Si les puedo recomendar una versión, a mí me gusta de un grupo que se llama Twice. Y hay una parte que dice, no puedo ganarlo ni merecerlo. Esa la cantaron el día del evento de Bad Boys, ¿te acuerdas? Ahí fue donde me empezó a gustar otra vez la canción. Qué bueno. Por culpa. Lo siento. Entonces dice, no puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Y no puedes ganarlo ni merecerlo. No va a haber nada, no va a haber diezmo, no va a haber obra, no va a haber nada que puedas hacer para ganarlo ni merecerlo. Pero ahí está. Lo que sí puedes hacer es vivir
en respuesta de ese amor y de ese sacrificio. Así es, Carlos. Entonces, ese fue nuestro episodio evangelístico de la semana. Sí, no, del mes. Del mes, y de verdad era una oportunidad de cerrar este tema. La verdad es que si hemos dicho que algo es Bad Boys, es un movimiento evangelístico. Nosotros hacemos esto para proclamar a Jesucristo, no para hacernos famosos a nosotros. Que nos conozcan a nosotros no se pierden nada, pero que no lo conozcan a él se lo pierden todo. Y te voy a decir algo, vos, y eso ya lo compartí con vos y con nuestros amigos que están aquí en el estudio. Esta semana falleció una amiga de la oficina, una persona que trabajó con nosotros muchos años. Falleció repentinamente, vos, literalmente de un día para otro. Se fue a descansar de Semana Santa y esta semana ya no regresó. Y con alguien platicábamos del caso y me decía, mira, y ella conocía al Señor. Y honestamente no supe responderle. Y me puse a pensar que si tan importante es todo esto que estamos hablando ahorita, si tan valioso es para nosotros como cristianos y como Bad Boys y lo que estamos haciendo acá, ¿por qué no lo estamos compartiendo con más gente? Así es. Seguro que el podcast llega por ahí y espero que el mensaje evangelístico llegue, pero si algo podemos hacer nosotros por la gente que está alrededor es ser más intencionales en compartir el evangelio y en compartir estas verdades, buscar los momentos para hacerlo. No hay semana que no me llame alguien para ofrecerme una tarjeta de crédito, fíjate vos, o para decirme, mire, le extendemos su tope, su límite, o mire, le regalamos otra tarjeta, o mire, aprovecha el extra financiamiento. Te lo prometo que no hay semana que no pase eso. No sé por qué cara de que tengo vos, pero o dónde está mi teléfono anotado. Pero con esa misma con esa misma intención deberíamos de estar nosotros con el evangelio. No debería haber semana, no debería haber día que nosotros no compartamos estas verdades, porque así como nos pasó a nosotros con esta amiga del trabajo que un día ya no estaba, y yo honestamente tengo el peso y la duda de si ella realmente conocía al Señor como lo conocemos y como queremos que la gente lo conozca. Que no te pase eso a vos, Wicho, que no le pase eso a la gente que nos escucha, y que no te quede duda que la gente con la que vos platicás conoce al Señor. Tu obligación no es convertirlos. Eso decía la película, vos. Eso decía la película, la de Nosotros de la Fe. Tu obligación es compartir el evangelio. Y para eso sí Dios te ha llamado y es la gran comisión. Deja que el Espíritu Santo obre en ellos. Así es. Que no te importe si es tu familia, tu hermano, tu amigo, si te debe o no te debe plata, compartir el evangelio. Porque eso no debería de ser, dice la palabra, eso no es vergüenza de la palabra de Dios, es poder, ¿verdad? Aprovechando que mencionaste eso, quiero comentar que en el último episodio que grabamos acá, estábamos terminando de grabar el episodio cuando recibo la llamada de que murió mi papá. Y fue un funeral con muchas emociones y pensamientos, pero algo terminó de cuajar en mi mente con relación al evangelio y por eso lo voy a compartir. Es que no lo tenía pensado compartir, pero lo voy a compartir. Me pidieron que hablara en el momento del entierro y recordé que mi papá leía muchísimo, ¿verdad? Yo no he conocido a un ser humano que haya leído más que mi papá, de verdad. O sea, era un tipo que vivía leyendo todos los días de su vida. 1 o 2 o 3 libros al mismo tiempo. O sea, de verdad, era un tipo de verdad que leía muchísimo. En medio de leer, yo le regalé un libro que se llamaba Más que un rabino. Porque en algún momento me dijo, mira, vi esto en un noticiero, en una entrevista, el autor, y yo casualmente acababa de ver el tema, y Más que un rabino lo que hablaba era de la divinidad de Jesucristo. Lo comentamos, lo platicamos, fue una oportunidad de oro para hablar del Señor con mi papá. Sí, muchas veces yo sentía eso, ¿verdad? Yo tendría que haberle hecho como la invitación, el llamado, o sea, todas esas cosas que uno a veces cree que son las palabras mágicas. Pero no, llegué a la conclusión que hice lo que debía haber hecho, presentarle a Jesucristo y dejar que Jesucristo hiciera la obra en su vida. Y un día platicando con él, me mencionó un libro que me lo dio, que son las Confesiones de San Agustín. Y mi papá, ese libro está firmado por él y está subrayado por todos lados. Y entre todas esas cosas decía,
subrayó una frase que decía San Agustín: yo podría haberme refugiado en mi pecado y en mi soledad, pero tú, Señor, tú me mostraste el camino para vivir, no para mi propia vida, sino para aquel que murió y resucitó por mí. Mira vos, eso lo subrayó mi papá, y yo quiero creer que lo creyó, porque si él lo creyó, aunque yo no tenga idea si algún día hizo una confesión de fe o qué sé yo, pero si él lo creyó, él está ahorita disfrutando de la presencia de mi Señor. Amén. Y mira vos, gracias por compartir eso, Luis, y la verdad es que no sabía si lo ibas a mencionar. Al final, si tus obras, si mis obras no nos van a salvar a nosotros mismos, menos van a salvar a los demás. Pero tenés la oportunidad de decir, como vos decís con tu papá, compartí el evangelio con él. Y el Espíritu Santo obró y él pudo tener esa oración, o pudo tener esa aceptación y vivir en respuesta a nuestro Señor. Vamos, y qué grato es, aunque no sea por tus obras, pero qué grato es poder decir, estoy haciendo eso por la gente que más amo y aún por la gente que no amo. Vamos. Así es. Pues este fue el capítulo de cierre, lo que el dinero no puede pagar. Para todo lo demás hay Mastercard. Gracias a Mastercard por patrocinar esta serie. Y si tienen Mastercard, ahí la pagan. Ahí la pagan. Y mira vos, y vale la pena decirlo, creo que ya lo dijimos antes, pero si ustedes tienen necesidad de consejería financiera, de necesidad de platicar más a fondo de estos temas, si con la gente que vamos a desayunar existen ese tipo de problemas, todos los jueves a las 7 de la mañana desayunamos, o quien sea que nos escuche, búsquenos. No sé si somos las personas ideales para ayudarlos en todo lo que necesitan, pero o lo somos o lo referimos con alguien, porque no es que nosotros seamos perfectos, lo hemos dicho, pero tal vez algo de experiencia tenemos o podemos apoyar en que la gente salga adelante en estos temas financieros. Así También es. se trata de eso. Vamos. Ayudar y no les va a costar nada. No les va a costar nada, solo que nos den like y follow. Solo esas dos cosas les pedimos, y que compartan. Y que compartan. Yo que siempre les termino con esto: compartan este episodio, a alguien le puede servir esto y todo lo que hablamos en esta serie. Así que por favor compártanlo, de verdad es un regalo que usted le puede dar a la gente, no le cuesta nada. Simplemente enviar el link a alguien, míralo. Así es. Entonces, Wicho, este fue el 87. 87. Nos vemos en el 88 y ya empezamos el conteo regresivo para el episodio 100, a ver qué sorpresas tenemos. A ver qué tal. Nos vemos, Wicho. Dios te bendiga.